Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más y como cada jueves a Iniciando la Noche con Meme Hueso. Mi nombre es Manuel Hueso y pues este día tenemos invitado. Si se fijaron, el jueves pasado no hubo programa, pues sencillamente porque aquí en El Salvador estábamos celebrando las fiestas patronales, aunque este año, igual que el año pasado, pues por la condición en la que estamos viviendo de pandemia, el gobierno dijo no hay celebraciones patronales públicas así con toda la alegría que los salvadoreños pues las celebramos porque es el día del santo patrono de El Salvador, el Salvador del mundo, que se celebra cada 6 de agosto, pero nosotros los salvadoreños nos tomamos pues toda la vacación, toda la semana para poder disfrutar de cada una de esas fiestas. Desgraciadamente, pues por las autoridades de salud, pues no se pudieron llevar a cabo. Nos tomamos un par de días de vacaciones, ¿verdad? Como bien merecemos también tenerlas, pero aquí estamos nuevamente en Iniciando la Noche y iniciamos esta semana de agosto, pues hablando un poquito acerca de aquellos años, vamos a volver un poco a aquellos años, y yo tuve un par de compañeros en secundaria que cuando llegaba la hora de esta clase, miren, se pegaban unas dormidas, wow, increíbles, así, era el somnífero, era la clase somnífero para estos par de compañeros que algún día les voy a contar quiénes son y tal vez los logro invitar al programa, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca de un libro que de hecho pues es totalmente primicia y gracias pues al autor también por tomarnos en cuenta este día para lanzarlo básicamente al aire, ¿verdad? Para que cada uno de ustedes sepa que ya está en preventa y pueda adquirir algún ejemplar. Me imagino que van a haber ejemplares impresos y van a haber ejemplares digitales. Entonces, hablar un poco de historia de cada uno de nuestros países y en este caso muy especial de México, pues es hablar de una gran riqueza histórica, pues de muchos años. O sea, para mí México es uno de los países tan ricos en historia que increíblemente, pues poco a poco he ido aprendiendo cada una de las cosas de esa gran historia de México, así de la República Mexicana o de Estados Unidos mexicanos, como también se le conoce. Pues han sucedido tantas cosas, pues comenzando de las grandes culturas antiguas, ¿verdad? Que forjaron pues su historia en ese territorio y así también la conquista, ¿verdad? Tantas historias alrededor de la conquista, tantas historias también pues a la hora de que el pueblo pues supo a bien rebelarse y tratarse de independizar. Ya hace un par de años atrás se celebraba el bicentenario de la independencia de México y también pues fechas históricas, y hay una foto que a mí me gusta muchísimo que se encuentra en un restaurante en el centro histórico donde están todos los rebeldes de Pancho Villa tomándose un café o una lechita. Esa foto, créanme lo que la primera vez que la vi dentro de este restaurante del centro histórico, wow. O sea, me hizo retroceder y ponerme en ese momento tan histórico, ¿verdad? En ese momento tan histórico para todos aquellos, pues, revolucionarios que llegaban por primera vez a la capital de México y lo primero que hicieron, pues, tomarse su lechita. Les pongo este y muchísimos ejemplos, pues, que vamos a ver este día, ¿verdad? Y así, pues, darnos exactamente como se llama el libro, pues darnos unas embarraditas de esta historia tan rica que tiene pues México como tal, y le damos la bienvenida a Carlos Eduardo. Él es el autor de este libro que se llama México, Embarradas de Historia. Muchísimos ejemplos pues, que vamos a ver este día, ¿verdad? Y así
¿Qué tal, amigos? Gracias. Meme, muy buenas noches. Estoy teniendo un poquito de problemas para el audio. Ok. Lo que puedes hacer es como mutear, Casi no escucho. casi, Voy casi no a escuchas. Ok, ponerlo en un segundo teléfono para ver si por ahí nos podemos entender, pero excelente. Nosotros te pues aquí escuchamos muy estamos. bien. Meme, no sé qué pase. Si tienes un poco de delay, digamos, se escucha lo que yo hablo pero te escuchamos muy bien. Muy bien, bueno, pues aquí más o menos te voy a ir leyendo los labios Ok, y pues vamos a darle. ok. Ok, Carlos, cuéntanos acerca de este libro que, como lo decía, es una primicia para todos nosotros y un gran gusto tenerte esta noche acá en Iniciando la Noche. Cuéntanos acerca de este libro, cómo se llama. Ya dije el título, pero cuéntanos tú cómo se llama y de qué trata. Claro que sí. Primero, gracias por la invitación. Muy honrado, como siempre, de estar aquí con todos ustedes, con todo el auditorio. Y este libro es mi séptimo libro y es un libro de historia. Se llama México, embarradas de historia nacional. Es un libro que intencionalmente le puse un título que trató de ser llamativo, por decirlo de algún modo. Trata de México, de este gran país que es contradictorio, mágico, trágico y de muchos modos. Permíteme un segundo, voy a tratar de ponerme audífonos a ver si con eso soluciono el problema. Excelente. Te escuchamos muy bien. Ojalá. Te escuchamos perfectamente bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, te escuchamos perfectamente bien. Sí, no, para mí siguió igual, entonces me los quito. Ok, Bueno, entonces les decía, es México embarrada de historia nacional, un libro de historia. Yo por principio no soy historiador, yo soy periodista, pero la vida me ha puesto en el camino del periodismo cultural. Y al estar ahí me he dado cuenta de que el periodismo cultural, a pesar de que es muy rico y muy sabroso, en ocasiones tiene el gran defecto de cómo se transmite la cultura en general. De una manera ceremoniosa, seca, aburrida, llena de fechas. Pareciera como que la historia y nuestro presente son dos cosas desligadas. Y no sí, debería ser así, considero sí, yo. exacto. Considero que debe ser parte de un mismo elemento en donde veamos lo que sucedió como parte integral de lo que somos ahora y a dónde nos puede llegar. Entonces, en mi carácter como periodista, me propuse desde hace mucho tiempo que todo lo que escribiera, las entrevistas que hiciera, lo que transmitiera a la gente, tuviera un denominador en común, que era no ser aburrido. Yo estoy convencido de que con la cultura para el gran público tiene que ser entretenido para que lo vean. En ocasiones prendemos la televisión cultural un domingo a mediodía y encontramos violines aburridos. Yo digo, yo no sé quién va a ver violines aburridos un domingo a mediodía cuando puede haber fútbol. Entonces me propuse desde ahí contar la historia de México a mi manera, desde esos primeros seres humanos que llegaron al territorio que hoy llamamos México, hace aproximadamente 20,000 años, y un paseo por esa historia, de ahí lo de embarrada, porque es mucho tiempo, no me puedo detener mucho, y también tratando de que cualquier persona, le guste o no le guste la historia, pueda leerlo, que pueda en pocas páginas, son 270 páginas, pueda enterarse de qué ha pasado en ese territorio desde que los primeros pobladores que llegaron del estrecho de Bering fueron bajando por Norteamérica
hasta sentarse en el actual territorio y abarqué hasta las elecciones del pasado 6 de junio. Entonces me parece que sí es un buen viaje en el que podemos estar inmersos y creo que está divertida la cosa. Excelente, me parece muy bien, o sea, me parece excelente la forma como tú lo has abordado, porque es cierto, o sea, lo que hablaba al inicio, yo tuve unos compañeros, créeme así, que se dormía en la clase de historia, ¿verdad? Y cuando leía yo la introducción del libro, me di cuenta de eso, o sea, me trasladaste a ese momento que yo era estudiante, ¿verdad? Y recordar todo eso. A mí en lo particular, sí me gusta la historia porque la historia es lo que somos hoy presente. O Así sea, es. no, si no hay historia, no estuviéramos todos nosotros acá, ¿verdad? Entonces, todo eso que dices tú de fechas y todo lo demás, pues como que la tienden a moldear, o sea, a encajar, O ¿verdad? como si las Mientras, fechas fueran lo verdaderamente importante y no el hecho mismo o la exacto. trascendencia del hecho mismo. Exactamente. Entonces, la manera como lo has abordado y así como lo dice el mismo libro, ¿verdad? O sea, es como una embarradita, ¿verdad? De Así cuando es. agarramos el pan con mantequilla y vemos, así fue como pasó y todo lo demás. Exactamente. Y una de las cosas también es que, vaya, por ejemplo, situémonos en un contexto tan histórico que era como el que yo comentaba del tiempo de la Revolución Mexicana, que sucedieron miles y miles de cosas muy importantes, pero aquí también, o sea, aquí también podemos ver que la historia, pues muchas veces es pura tradición oral, ¿verdad? Y no hay un escrito realmente acerca de lo que exactamente sucedió como tal. ¿Verdad? Entonces, Correcto. me imagino yo que a la hora tú de investigar, te diste ese proceso. Cuéntanos más o menos cómo fue todo este proceso creativo e investigativo para que crearas este libro de embarradas. Yo estudié la carrera en el siglo pasado, la carrera de periodismo. La acabé en 1998. Entonces, en aquel tiempo mi tesis fue sobre el albur, este juego Ah, verbal que tanto practicamos los mexicanos, ya un poco sí, en desuso y ya tal vez un poco mal visto por pues, todas las cuestiones modernas del machismo y en fin, pero que fue muy vigente desde el periodo del virreinato, porque se da a exacto. partir de la unión del náhuatl con el español y se va desarrollando, nos va acompañando, va evolucionando. Entonces me di cuenta que para poder entender el albur había que entender primero el desarrollo de México, de los mexicanos. Sí, Así que el primer capítulo fue la historia de México. En aquel tiempo, lo hice muy breve, fueron solamente 50 páginas y comencé también desde la llegada de los mexicas al Valle de México ujú. hasta en aquel entonces el Fobaproa con Cedillo. Y de ahí me quedó esa inquietud. Desde entonces, de algún día voy a hacer un libro de historia. Entonces ahora, con la pandemia, aprovechando ese tiempo entre muerto y para no aventarme por la ventana por la desesperación, se me ocurrió retomarlo. Entonces dije, me parece que tengo ya elementos suficientes como para ir desarrollando una visión de la historia de México, pero a mi modo, con lo que a mí me parezca entretenido, importante y una manera de irla contando a la gente, sobre todo pensando en la gente a la que no le gusta la historia, y fui tejiendo fino, de modo que fuera una versión de la historia de México a como yo hablo, coloquialmente, lleno de anécdotas, de datos de color, que la gente pudiera leerlo y dijera, oye, eso está interesante, quiero saber más. Esa fue la cuestión. Entonces tomé como base aquella vieja historia de México que tenía en 40 o 50 páginas y de ahí le fui quitando, le fui poniendo, le fui aderezando y salió pues esta versión definitiva de México en barradas de historia nacional.
que además me parece, por lo menos a mí, que está divertida. Yo lo sigo leyendo el libro y sigo aprendiendo. En ocasiones me encuentro datos que digo, yo escribí esto. Entonces, me parece que esa es como la parte sabrosa de la historia. Uno sigue aprendiendo a pesar de que ya lo leyó en alguna ocasión. Ese Exacto, me lo es. ahí estamos, así estamos viendo la portada del libro. Está en preventa en este momento. Ya vamos a hablar un poco acerca de dónde se puede adquirir y todo lo demás. Es muy bueno, o sea, es muy bueno porque definitivamente hay gente que, híjole, y hay datos, ¿verdad? Y hay datos de esta rica historia de México que muchas veces pues nos hemos enterado pues porque fulano nos lo contó o alguien pues de como teniendo la fuente, la primera fuente o la primera mano también nos hizo llegar esa información. Me imagino yo que ese trabajo periodístico que tú hiciste también a la hora de hacerlo te ayudó mucho, o sea, consultaste o alguna cosa así, ¿verdad? Ya sea, digamos, como dices que fue en tiempo de pandemia, pues algún correo electrónico a alguien y todo lo demás para que terminaras de aterrizar en alguna idea. Cuéntanos más o menos acerca de eso. La historia ha tenido como conmigo una tradición y un pacto de no agresión. Por supuesto, en la escuela no me gustaba. Hoy soy consciente de que no me gustaba por la manera en la que me la enseñaban. Cuando me di cuenta de que era entretenida, fue por gusto, porque yo en realidad comencé a escribir sobre política. Ajá. Pero cuando me tocó entrevistar, por ejemplo, todavía a un Vicente Fox, gobernador de Guanajuato, a personajes muy en boga que yo los buscaba, personajes polémicos, Pancho Cachondo diputado, Serrano Limón de Provida, Jorge Caguachi, cuando apenas era boxeador antes de que se volviera político, Irma Serrano la tigresa antes de que fuera senadora, en fin, una serie de personajes que me parecían muy interesantes y que de algún modo estaban influyendo en la creación de la historia contemporánea, con sus acciones, con sus locuras, con sus desplantes, y me di cuenta de que la madre de la política era la cultura, Exacto. la historia, perdón. Entonces, si quería saber política actual, tenía Tenías que que saber. remitirme definitivamente a la historia. Y hoy lo veo. ¿Por qué estamos de repente entre fifís y chairos y esa división tan marcada que ha habido? Pues es que eso nació desde que nació México. De Sí. centralistas contra federalistas y conservadores contra liberales, verdes contra rojos, cangrejos contra, en fin, una serie de cuestión que está muy metido en nuestro ADN y que para entender verdaderamente esta cuestión de por qué estamos así, hay que saber de dónde venimos. Entonces, desde aquel entonces, me empezó a interesar mucho la historia, pero ya por gusto. Y fue cuando me di cuenta de que hay una diferencia abismal entre lo que lo enseñan a uno en la escuela por obligación y Ujú. esta fascinación histórica cuando te das cuenta de que la historia es algo riquísimo, muy sabroso y que si le cambias la portada a un libro de historia y le pones sensacional de barrios y sensacional de Zapata y de Madero y son realmente los chismes de las vidas de los personajes que crearon nuestra patria y realmente el mundo entero. Entonces es muy entretenido, es muy sabroso y esos datos de color me parecen definitivos para que a una persona le pueda enganchar la historia. Saber que en una esquina sucedió esto y más en una ciudad como la de México, que Sí. tenemos una ciudad sobre otra, saber que en tal esquina mataron a tal persona y por eso se lleva tal nombre, tal calle, y que tal persona mandó a hacer tal edificio, en fin, una serie de cuestiones que pueden ser triviales, pero que van coloreando y matizando la historia de México de tal modo que más allá de ser héroes de bronce contra monstruos, villanos, aterradores, son personajes de su tiempo, personas que se equivocaron, que tuvieron aciertos y que trascendieron hasta llegar
a un punto en el que ellos son la base de lo que somos. Entonces para mí fue ir comprando libros. Me gustan mucho los libros de viejo, meterme a las librerías empolvadas, ese olor amarillento de libros, y buscar ahí, buscar, ahora que tenemos ya la fortuna del internet, montones de páginas, de personas que hacen videos, de historiadores que suben por gusto, por pasión lo que hacen, y uno se va llenando de conferencias, de versiones, de opiniones, de descubrimientos. Y también, por supuesto, la vida es muy, muy generosa con uno, porque los va poniendo a personas indicadas en el camino. En este caso, por ejemplo, a la maestra Paula Sosa, que pues aquí conocemos muy bien, que para mí es un ángel porque me ha enseñado tanto, un ángel laico que me ha enseñado tanto. Y hay personas, hay libros, en ocasiones van llegando cosas. Y bueno, yo también, aparte de historia, escribo cuentos o escribo sobre otras cosas. Entonces, es muy curioso cómo en ocasiones me digo, ya no quiero saber nada de esto, y voy caminando por un mercado de segunda mano, te y me encuentras un encuentro libro. con un libro, y parece que la vida me dice, no, te vas por acá. Entonces, todo va fluyendo, de modo que dices, bueno, aquí estoy, y pues a darle. Y por supuesto que los resultados son maravillosos ya cuando terminas y dices, después de tantos años, tanto tiempo, valió la pena. Ese es el proceso creativo. Para mí, un proceso muy entretenido, que disfruto mucho y que además es misterioso, porque tiene sus propios caminos. Uno propone y esos caminos por donde va uno son los que dispone. Pues qué bueno, o sea, yo, fíjate que lo primero que se me viene a la mente cuando dices lo del libro, wow, o sea, hace un montón de tiempo, bueno, te cuento, mi abuelo tenía de las primeras ediciones de la enciclopedia de Salvat, te puedes imaginar eso, y las cuidaba increíblemente y tenía tenía la colección del Quijote, pero que se la habían traído de España en no sé qué año, o sea, te estoy hablando que eso ahorita pues tendrá pues más que mi edad definitivamente, o sea, 80, 90 años, la edición es impresa y de hecho pues o sea, yo no le entendía, una vez agarré yo una parte del Quijote y yo no le entendía, o sea, no, te lo cuento así, se lo cuento a todo mundo porque es muy cierto. Lo que me gustaba del libro definitivamente era de que las ilustraciones habían sido en Aguafuerte, entonces era una cosa bellísima, o sea, el libro era bellísimo, la pasta era dura. Te cuento todo esto por lo que tú acabas de contar, de que vas a los lugares así de libros antiguos y todo lo demás, que tienen su riqueza, definitivamente es una parte. Dice Giselle González, estoy emocionada de saber que ya pronto podemos leerte de nuevo. Ok, pues muy bien, vamos a hablar un poco pues de tus otras obras, nos hemos centrado ahorita en la historia, pero a lo que vengo es de que, digamos, de esa misma manera que tú disfrutas, hay mucha gente también que va a disfrutar leer esta parte interpretativa que tú has hecho de la historia. Créemelo o no, así como nos las estás contando y todo eso, pues sí llama muchísimo la atención saber algunas cosas que están ahí tan presentes hoy en día y que forman parte de lo que somos. Por eso te decía yo, o sea, la historia es lo que somos actualmente, ¿verdad? Y solo nada más contarte, yo viví un tiempo en México y fue en los años 90 y viví un poquito esa misma transición política y todo lo demás, ¿verdad? Tuve muchos amigos que eran de una fracción de partidos y de otra fracción de partidos y así como tú lo dices, ¿verdad? Y así como tú lo cuentas, pues enriquecía esa historia, ¿verdad? Ver los debates a la hora del almuerzo y que tú no sé qué y que tu candidato no sé cuánto, o sea, viví esa parte, ¿verdad? Y una de las cosas también que me llama muchísimo la atención y que tú dices, y es muy cierto,
¿verdad? En ese tiempo que yo era estudiante en México, los compañeros y algunas compañeras, no todas, pues ocupaban ese tipo de albur, créemelo o no, ocupaban ese tipo de albur para muchísimas cosas. Entonces, a mí me dejaban en la luna, sí me dejaban en la luna. Y tú que no sé qué, Manuel, y no sé cuánto, y yo, no les No, y entiendo. además con tu nombre ya lleva las de perder, Sí, ¿eh? sí, ¿verdad? Entonces, es muy bueno todo lo que nos has contado. Definitivamente la historia, bueno, la historia continúa todos los días desde que sale el sol o antes de que sale el sol, ¿verdad? Tú como periodista, pues te darás mucho cuenta de que la historia de un periódico se escribe en la madrugada, ¿verdad? Y muchas veces Así es. hay que parar las prensas porque viene la noticia de primera plana, ¿verdad? Entonces, es tan dinámica la historia y la vivimos todos los días que de hecho no nos damos cuenta que cada uno de nosotros tiene una historia que contar y una historia diferente también y mucho que aportar a la vida. Entonces, pues Correcto. me gusta muchísimo, ¿verdad? Y eso, créeme que lo que más me ha llamado definitivamente la atención es el nombre del título, ¿verdad? O sea, es esa parte tan única que es definitivamente llegar al extracto de lo que es la historia y tratarla de contarla de forma dinámica, pues es un gran reto y pues yo espero definitivamente que haya mucha gente que se apunte ya desde ya a tener un ejemplar de Embarradas de la historia de México. Esperemos que sí. Y bueno, yo siento que la historia en todo el mundo y muy particularmente en nuestros países de Latinoamérica está teniendo un renacer muy sano. Mucha gente se está interesando en lo que ha pasado, en sus raíces, en sus cimientos de país, de familia. Y veo mucha gente joven interesada en los acontecimientos de los grandes héroes, pero también en las trivias. Estos datos que pueden ser en ocasiones muy menospreciados, pero que son los que le ponen el sabor, la sal y la pimienta a los grandes datos. Saber, por ejemplo, que Benito Juárez murió en tal día, en tal año, es importante, pero saber el modo en que se dio esta muerte, que horas antes fue a visitar la tumba de su esposa y que venían las elecciones y que estaba con toda la presión y que para tratar de reanimarlo le derramaron 3 veces agua hirviendo en el corazón, en el pecho, a la altura del corazón. Son los datos que realmente nos muestran al ser humano y nos alejan de la personalidad de bronce o de mármol que en ocasiones vemos con esos personajes tan grandes, tan emblemáticos de la historia de cualquier país. Entonces, a mí es lo que me gusta, ver cómo la gente, al enterarse de que hubo personas que influyeron tanto en la historia y que murieron fusilados a los 32 años, en ocasiones pensamos en los héroes y los pensamos con barbas enormes, blancas, como si fueran Dios. No, Sí, fueron de repente personas que murieron mucho más jóvenes que nosotros exacto. y que vivieron a lo mejor con incertidumbres y trataron de hacer lo mejor que pudieron. Ir más allá de esa historia de renglones inamovibles y tratar de descubrir qué es lo que había, qué es lo que motivó a Hernán Cortés a venir al actual territorio mexicano, qué es lo que motivó a Francisco I. Madero a levantarse en armas y saber que fue una comunicación espírita. Los muertos le hablaron y le dijeron, levántate en armas tal día y tal hora. Son historias muy sabrosas que más allá de que fuera el padre de la patria y el presidente de la democracia y en fin una serie de apodos muy rimbombantes, nos muestran a personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros y que más allá de que sean considerados héroes o villanos, fueron
personas que titubearon, que tuvieron dudas, que dijeron, ¿de qué lado me voy? ¿Estoy con este o estoy con este? Si apoyo a ese, estoy apoyando a Europa. Si estoy apoyando a ese, Estados Unidos. Los dos me quieren devorar. ¿Qué me conviene más? En fin, todas son decisiones que vistas en su momento son de sabrosas, sí, pero nos visten y nos desvisten a personajes, a seres humanos reales que en su momento no sabían qué hacer y que si hoy consideramos que se equivocaron, es realmente una injusticia decirle el gran villano, Santana, el gran villano. Bueno, ¿qué haría uno si estamos dormidos y nos llega una turba de marines y nos atrapa? En fin, hay que poner todo en su contexto, y el contexto histórico de la historia de México es realmente muy sabroso. Sí, ahí tienes absolutamente, y lo decía al inicio del programa, o sea, para mí México es de los países que tiene una riqueza histórica increíble, así, increíble, increíble, y ya lo decíamos, o sea, desde sus propios inicios, o sea, desde que se vino, digamos, esta cantidad de gente por el estrecho de Bering pues, a conquistar estos espacios que después, o sea, después con el tiempo se fueron creando espacios vitales, porque después pues vemos grandes urbes que se en todo ese proceso de los primeros pues habitantes de esta región, ¿verdad? Y cómo todo influye, sí. Desde que en Europa hay animales de tiro, aquí no los hay. No. Aquí conocen la rueda, pero ¿para qué le sirve la rueda si no hay quien la tire? Entonces la mercancía tiene que ser transportada en la espalda de los tamemes, y de ahí todo se desarrolla. Y se conocía los metales, pero la orfebrería, en fin, una serie de cuestiones que vemos también cómo afecta el entorno. Aquí en México no hay tantos animales, no hay vacas, no hay puercos, no hay animales suficientes para comer como si los hay en Europa, y se recurre a la agricultura, a la domesticación del maíz, y del maíz salen los mitos, que del maíz sale el ser humano, como en otras tradiciones, por ejemplo, con los judíos, sale del barro, aquí sale de la unión del maíz con la sangre divina. Entonces, cada país con sus particularidades va forjando sus creencias, sus mitos, sus miedos, sus fobias. Todo eso nos va identificando y nos va haciendo muy particulares en cada región del país. Y este México que tenemos tan amplio, que también estoy convencido de que hoy es complicado hablar de el mexicano como tal, porque no es lo mismo un empresario de Monterrey que un campesino de Oaxaca, pero tenemos aún así dolores, tenemos así gozos muy generales, ese culto a la muerte, ese sentir vibrar el mariachi cuando se escuchan las primeras notas de la negra. ¿Por qué? Es lo que me parece muy interesante, ir más allá, escarbarle un poquito y darnos cuenta de dónde están nuestros amores y dónde están nuestros dolores como patria. Exacto. Y mira que eso, lo que hablas, yo lo relaciono muchísimo y créeme que cada día también aprendo muchísimo. Yo sigo un par de canales en YouTube, digamos, La Ruta de la Garnacha. Así ¿verdad? Por serlo, o sea, es tan rico en historia también, la parte culinaria viene tan de la mano con toda esta rica historia también mexicana, ¿verdad? Y tú lo decías, o sea, hay platos, bueno, digamos, el pan de muertos que se celebra y todo lo demás, y también hay otros platillos también que se celebran o para fiestas de años o para las posadas, o hay tanto que nos une con la parte culinaria y la parte histórica. Saludos, dice Donovan, gracias, ¿verdad? Saludos. También nos saludaba por ahí a Angélica también, que está presente escuchándonos, y otro par de saludos. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Pues aquí es su casa y cuando quieran, pues aquí estamos
siempre cada uno de nosotros, pues cada jueves tratándoles de traer lo mejor. Entonces, te decía, pues, o sea, va unido, realmente la comida va unida a la historia increíblemente. Por eso hablaba también yo de esa foto tan histórica en este restaurante del centro histórico donde están los rebeldes ahí tomando su lechita. Sí, la ópera. Sí, sí, entonces es buenísimo. O sea, créeme que cuando yo visité el lugar, porque es básicamente de rigor que cuando andas en el centro histórico, pasarte por esos lugares así, me trasladé. O sea, me trasladé. Aunque yo viví en un pueblo también muy histórico que le tengo muchísimo amor y muchísimo aprecio, que es Pátzcuaro, Michoacán. Claro. También tiene muchísima historia que contar, ¿verdad? Y sus charales inigualables, y los cantaritos deliciosos, esos paisajes hacia el lago y hacia las islas. Yo vivía, pues, donde vivía, daba una vista al lago de Janixio, y gracias a Dios, y eso lo comenté yo hace un año cuando hice el programa de Día de Muertos, pues estuvimos totalmente en toda la celebración, y es tan rico históricamente también saber todo lo que se celebra ese día y todo lo que conlleva también la celebración de ese día, ¿verdad? Sí, exactamente. Y además también tiene que ver mucho justamente con la comida, ¿no? Pensar que el alma de nuestros difuntos regresa una vez al año y se le ofrecen una serie de platillos que eran sus favoritos, y por eso me da mucha risa, ¿no? Un meme que hay por ahí de una calaca toda descolorida y dice, y pensar que atravesé el umbral para regresar por una mandarina. Entonces, pero sí, es por supuesto muy sabroso. En nuestras culturas latinoamericanas la cocina es el lugar de reunión, y en México no se diga. En México están las mesas, y en torno a la mesa hay sillas que los domingos se llenan de risas y anécdotas, y en ocasiones de penas, pero siempre están las mesas llenas de fruta y de panes, y mientras se está haciendo la comida se están recordando, se está resolviendo el mundo, y se está recordando al abuelito que ya murió, y se están reviviendo gozos. Las casas mexicanas, su corazón verdaderamente cálido es la cocina. Sí. Es como la película esta, Como agua para chocolate, la novela, por supuesto, fabulosa de Laura Esquivel, que nos muestra esa calidez que existe en los hogares mexicanos. Sí. Desde un par de huevitos estrellados hasta platillos muy ricos, muy elaborados. Y habla también que detrás de esos platillos hay una historia, de los chiles en nogada con Iturbide, del pozole con esas historias increíbles de Tlatelolco, cuando en ocasiones hacían pozolito con algunas personas ahí no deseadas o muy deseadas. Y en fin, hay una serie de historias también muy ricas. Yo siempre lo he dicho, detrás de cada platillo tan elaborado hay una historia, en ocasiones perdida, en ocasiones exagerada, como la del mole con Sor Andrea de la Asunción, en fin, pero también nos habla de un misticismo que el mexicano tiene literalmente en el paladar, ese gusto por la comida que es el gusto por la vida. Exacto. Y ahí tú lo has dicho perfecto, definitivamente sí. Y pues eso muchas veces, créeme que pues me hace falta, o sea, sí me hace falta. Tuve muy buenos amigos allá en México, y como tú dices, todo se reunía en torno a la cocina. Ahí nos hacía un comentario que lo mejor que existe, ¿verdad? La convivencia es ahí exactamente en la cocina, ¿verdad? Totalmente. Entonces estamos totalmente todos de acuerdo. Cuéntanos un poco acerca de tus otras obras. Cuéntanos un poco así, pues de manera general, de qué tratan. Y nos comentaste que habías escrito cuentos y todo lo demás. Cuéntanos. Pues mira, pues yo no venía preparado, pero pues... Muy bien, excelente.
el primero, Aquella voz Wow. secreta. Ah, muy bien. Ajá, este es el primero que publiqué, aunque no fue el primero que escribí, sí fue el primero que publiqué. Este es un libro que son 30 cuentos y tiene toda una historia detrás. Yo siempre he sido muy introvertido. No lo parece porque en ocasiones hablo mucho como ahorita, pero en el día a día soy muy silencioso, muy callado, porque la mayor parte de mi mundo está en mi cabeza. Entonces, desde niño me di cuenta yo que así era. Yo mismo me contaba historias. Yo mismo era muy observador, recordaba cosas y les iba uniendo con otras y me iba contando historias. De repente, un día se me ocurrió escribirlas, primero como reportajes y ya después como cuentos. Y este libro, Aquella voz secreta, es parte de las vivencias que yo tuve la fortuna de vivir de niño, de escuchar. Mi mamá era de un pueblo en Jalisco que se llama San Miguel Cuyutlán, Jalisco. Mi papá era de Estados Unidos, pero creció en Ciudad Juárez, en un Ciudad Juárez muy distinto, Chihuahua, desértico, y yo tuve oportunidad de trabajar mucho tiempo en la Sierra de Michoacán con los purépechas. Ah, muy bien. Entonces me fui llenando de historias, observaba, veía, escuchaba y poco a poco me fui nutriendo de historias y las escribí. Entonces todas estas historias que aparecen en Aquella voz secreta están ubicadas en pueblos Qué y en bonito. algunos personajes aparecen fantasmas. No son historias de terror, sino como en la tradición básica de México. Son historias en donde aparecen fantasmas, Sí. que en ocasiones aquí hasta los muertos votan. ¿Por qué no habrá sido posible que los muertos anden entre nosotros y no los podamos Y no observar? los podemos ver. Pues Entonces, son en pueblos, en lugares olvidados, estos conflictos que en ocasiones sucede entre dos comunidades que se pelean por el agua, por el bosque, por la posesión de unas hectáreas de monte. Historias, por ejemplo, sobre mi abuelo materno que lo mataron para sacarlo de un negocio. Bueno, me puse a imaginar cómo habría sido a partir de lo que mi mamá me contaba y salió esto. O en ocasiones también cuestiones de la infancia de mi papá, que él me contaba que en Ciudad Juárez, en sus buenos tiempos, había un médico militar que todo curaba a base de inyecciones y siempre eran 8 inyecciones de ley. Un médico militar, el doctor Mayans Victoria, y se colocaba entre los dedos las 8 inyecciones de ley con aquellas jeringas que eran todavía de vidrio. de vidrio y Sí. llegaba y las dejaba caer en una bandeja de metal. Entonces el solo ruido ya erizaba la piel. Y él de niño, y que tenía que ir cada semana por sus 8 inyecciones de ley. Entonces todas estas cuestiones las fui yo tejiendo a mi vez en mi cabeza y salieron historias, 30 historias de un México que yo llamo de polvo y de madera. Un México que podemos ver tal vez en esas películas de blanco y negro, que a mí me fascina porque mi mamá me contaba mucho de este México. Ella, antes de casarse, cantaba en la XW y estuvo a punto de iniciar una carrera como cantante, pero pues en eso se casó y pues optó por su familia. Pero me contaba todavía, cuando ella siendo muy niña, todavía veía a Jorge Negrete, a Quirino Mendoza, que fue su maestro, el de Cielito Lindo, Pedro Infante, a esas grandes figuras, y pues por supuesto todo se me quedaba en las emociones, en los recuerdos. Y este libro es el resultado de toda esa infancia mía, de silencio, de saber escuchar y de tratar de imaginar mundos detrás de esas historias fantásticas en las calles de Jalisco empedradas, en donde las calles y las haciendas están habitadas por
fantasmas de generales de la revolución que todavía se aparecen pidiendo una ayuda, una misa, y como a cambio indican en dónde están enterrados los centenarios, o esas historias en donde en tal esquina mataron a un cuate, lo machetearon y se aparece ahí con su machete para retar al que se le aparezca a las 11 de la noche. Este México de historias que yo soy tan propenso a él y que me encanta, es resultado justamente aquella voz secreta. 30 cuentos, 30 historias en donde di rienda suelta a la imaginación. Y Qué, parte un poco, perdón. ¿Sí? qué bueno, ¿no? Excelente todo lo que me cuentas. Fíjate que yo el año pasado, por noviembre, diciembre, tomé un curso de escritura creativa. Y yo soy también un poquito, pero más de lo que he vivido. O sea, a mí me gusta escribir de aquellas cosas que me acuerdo yo de niño o me acuerdo yo de joven también, ¿verdad? De los lugares donde he vivido. Y la obra que escribí, que es una obra muy corta, el cuento es muy corto, se llama La Neblina. Y habla de eso, o sea, habla de eso porque es un lugar que existe realmente físicamente, es en Nicaragua, y que hay mucha neblina, pero hay tanta neblina que tú pues logras ver 1 o 2 metros cuando está la neblina en su apogeo, ¿verdad? Entonces escribí acerca de una señora que se había muerto y todo lo demás, o sea, hasta cierto punto es real, ¿verdad? Que se me apareció en la calle y me dijo, buenas, muchacho, no sé qué, ¿verdad? Y otra señora le cuenta a la señora de una tienda, ¿verdad? Se murió doña fulana hace 8 días, ¿verdad? Y yo la acababa de ver en la neblina. Entonces, habla de eso, ¿verdad? Y todo lo que tú me has dicho, pues créeme que se me vino ahorita a la mente para comentarlo también con toda la gente. Es tan bonito las historias de los pueblos y hay tanta historia en cada uno de los pueblitos que es Sí. buenísimo. Eso de también que sale a las 11, el que agarra a cualquiera con el machete y todo lo demás. Qué bueno, o sea, qué excelente. Nos decía en uno de los comentarios que vimos pasar por ahí que es muy buen libro y me imagino, estoy totalmente seguro que sí, así como tú nos estás contando, pues cada uno de estos cuentos que sí tienen algo de real y algunos también pues parte de todo lo que tú te pones a tejer en tu mente a la hora de comenzar a crearlo y sentarse. Es un proceso tan bonito que particularmente también yo lo he vivido. Te comentaba eso del curso que había tomado y pues qué bonito definitivamente. ¿Algún otro cuento o obra que hayas escrito que tengas también por ahí o que nos digas? Sí, fíjate que ahorita que mencionas lo de la niebla, en ese otro libro que se llama Tu desnudez, mujer, y otros Muy bien. cuentos sobrenaturales. Sí, Oh, no latino. sí, sí, Ajá, hay sí, sí. un cuento que escribí en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Hay un cerro que se llama el Cerro del Borrego. Y es un sitio histórico y turístico. Hoy ya llega el teleférico a la cima, pero en ciertos meses del año la neblina es tan cerrada que no se alcanza a ver nada. Sí. Entonces, en alguna ocasión se nos hizo de noche arriba y ahí había una cola bastante larga para bajar. Yo me puse a caminar en la oscuridad entre los árboles, ya en el bosque. Y al ver eso, dije, aquí yo tengo que escribir algo sobre hombres lobo. Fue lo primero que se me ocurrió. Y ya meses después, escribí un libro, un cuento que se llama Por el rumbo del tercer dinamo. Los dinamos son un parque que está muy cerca de aquí donde estoy ahorita. Y también es un cerros, entonces se me ocurrió unir históricamente ambas tradiciones, ambos lugares, porque ese Cerro del Borrego se hizo famoso porque en la cima de él
ocurrió una batalla en contra del ejército francés durante la intervención. Días después de que ocurre la gran batalla del 5 de mayo, en donde México sale victorioso, dan la orden literalmente de arrojen a los franceses al mar y los corretean, pero después los dejan sueltos, pensando que se van a ir. Fue un grave error, porque en la ciudad de Orizaba, que es una ciudad que está entre Veracruz y Puebla, se asientan ahí a curar sus heridas y todo, en fin. Llega el ejército mexicano a un fuerte que todavía está en sus ruinas en la cima de este cerro, y llegan los franceses, los encuentran dormidos y los exterminan. Hijo. Entonces, también como un ejercicio de imaginación, y tal vez también un poquito para lavar la honra histórica de este momento, yo puse que el ejército francés traía un arma secreta, que era un joven infectado, un licántropo, que fue el que diezma a la tropa mexicana una madrugada llena de neblina, en donde únicamente se veía entre los árboles una sombra que iba matando a quien se atravesara en su camino. Qué bueno. Entonces, esa fue como mi descargo histórico con esa dolorosa batalla. Y bueno, este libro, Tu desnudez mujer, son 10 cuentos que si en el otro libro, el anterior de Aquella voz secreta, como te comentaba, hay fantasmas, pero en ocasiones solamente como personajes, aquí sí dije, tiene que ser algo con tramas sobrenaturales. Coincidió con que Guillermo del Toro estaba compitiendo con la forma del agua, y yo me dije, si Guillermo del Toro esta noche gana el Oscar con su monstruo, yo no sé cómo le hago, pero yo publico mi libro. Ganó y lo publiqué. Y es un libro en donde hay fantasmas, brujas, hombres lobo, nahuales, espíritus, demonios, y di rienda suelta a esas fascinaciones que me daban de niño, en las que acostado y sacaba el pie de la cama, lo metes pensando que te va a agarrar alguien. Entonces se te llena la cabeza de historias, y es el resultado de esto. Por ejemplo, yo nací en la clínica del Seguro Social, que está frente al Parque de los Venados, que está aquí en la alcaldía Benito Juárez, y dije, a mí me gusta ese lugar para poner un hombre lobo. Entonces, un nahual. Entonces puse un nahual ahí, un gato que atemoriza la región, y me puse a mí de bebé siendo robado por ese nahual. Entonces es una cuestión como de imaginarme historias, pero sobre todo divertirme. Para mí escribir es divertirme, contarme las historias, contarme yo solo las historias que me gustaría leer en algún lado. Si en ocasiones no existen, yo las escribo y me las cuento para divertirme. Para mí eso es escribir. Y este libro, Tu desnudez mujer, es un ejercicio de diversión para mí. Me divertí mucho escribiéndolo y me divertí mucho leyéndolo, y lo vuelvo a divertir cada vez que lo retomo. Esos son hasta ahorita mis 2 libros de cuentos. Excelente, pues qué bonito, o sea, qué bonito todo lo que tú nos cuentas, y créeme que en este momento lo único que se me viene a la mente es verte a ti escribiendo y sumergirte en esos mundos y todo lo demás, y tratar de sacar, porque es tan bueno y es tan bello comenzar a sacar cada uno de todos esos detalles que la gente después los toma como suyos y los abstrae también, porque hay mucha gente que lee y abstrae pues increíblemente muy bien, y hay gente también que escribe y hace a la gente abstraer de una manera tan espectacular, pues que uno dice, este es mi libro, ¿verdad? Yo en lo particular, pues soy siempre de leer poco, pero las obras que he leído, pues Gabriel García Márquez, para mí es un señor, un señorón, ¿verdad? De la escritura,
Humberto Eco, que también lo aprecio muchísimo, lástima también que ya los dos se nos fueron, ¿verdad? Para el otro mundo, si no siguieran escribiendo de esa manera tan bella que tenían para escribir cada uno de ellos. Y pues ahora pues tengo el compromiso también de leer pues de ti también, pues, o sea, ver cada una de esas historias porque sí me han llamado muchísimo la atención y darme ese par de embarraditas de historia de México Sí, también, sí. ¿verdad? Para que la gente pues lo sepa, pues ya retomando nuevamente el tema histórico, estamos viendo la presentación, ya estamos en preventa de este libro que se llama México, embarrada de Barra historia Nacional. Y bueno, nacional. déjame también comentarte, hacer rápido más menciones, porque esos son mis dos libros de cuentos, pero Wow. también tengo un libro de cuentos infantiles. ¡Ey! Muy bien, Tengo excelente. uno de poesía, tengo otro de poesía y tengo uno Excelente. histórico sobre la Virgen de Guadalupe, Wow. que se convirtió en Wow. Entonces, aquí hay como que de todo un poco. Y así como en ocasiones se me ocurre leer un poema de Neruda o de Novo, se me ocurre también leer una novela policíaca o algo de historia de Alejandro Rosas o las cartas de relación de Cortés, y se me van las cabras al monte, como decimos aquí en México, y se me antoja hacer algo completamente distinto, escribir algo completamente distinto. Y así es como han nacido mis libros. Por eso, en ocasiones, siento yo que el que mucho abarca poco aprieta, pero no puedo evitarlo. Me levanto con un poema en la cabeza y tengo que escribirlo. Y eso da pie a un segundo y hasta que se convierte en libro. O me levanto con una rima en la cabeza, una rima infantil para mis hijos, que acaba siendo la historia de un perro que de tan lanudo parecía trapeador y lo usaban para limpiar el piso para desastres de cocina. O un hombrecito que me encontré en el agua del perro mientras estaba bañando y se enoja porque lo estoy viendo. O preguntarme qué tiene que ver la gran cultura de los mexicas, por qué existe la Virgen de Guadalupe históricamente, Sí. y ponerme a investigar arduamente. Esas son mis obsesiones, y así del mismo modo nació esto, y del mismo modo nació lo que estoy haciendo ahorita, que es un proyecto de cine mexicano, que también no Qué tiene bueno. nada que ver, pero se me ocurren cosas y ya no me dejan en paz. Justamente esa es como la tónica de este libro que publiqué el año pasado, Las Horas Las Tercas. cercas. Pongo aquí yo en la introducción que para mí las horas tercas son los momentos en los que estoy haciendo cualquier cosa. Puede ser que esté acostado, puede ser que esté lavando platos, me esté bañando, esté caminando en la calle y de repente se me ocurra un poema y yo diga, no, es que tengo que escribir un reportaje para tal hora, pero no me deja en paz y lo traigo encima y encima y no me deja hasta que lo escribo. Entonces, mis horas tercas son en realidad estos libros que no me dejan en paz hasta que los escribo. Y Wow. además, de repente puede sonar como muy curioso, muy variado, pero a veces sí es un poco odioso. Que yo quiero pensar en política y traigo un poema super cursi en la cabeza que no me deshago de él hasta que no le veo fin. Sí. Y en fin, Sí, me por lo menos imagino no me que aburro. es que no, no, pero lo que pasa es que lo que me imagino es de que sí estás pensando en el poema, en el amor, en qué sé yo, y en toda esa riqueza, pues poética que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad? Para poder expresar los sentimientos, ya sea de amor o de otro tipo de sentimiento, y tienes que escribir, digamos, acerca de política o acerca, digamos, de un reportaje del día anterior de alguna presentación cultural o un concierto o una cosa así y wow, Sí, o sea, y no, y tratarte de encima dividir, hay una, sí.
una historia curiosa que me sucedió hace algunos años. Me contrataron para escribir un libro de semblanzas. Entonces me pasaron la lista, eran personajes de la Nueva España. Tenía que estar investigando muy duro porque casi no había información. Y ya me estaba echando para atrás. Dije, en mala hora acepté, porque no hay nada de esos personajes. Estaba yo desesperado, sin saber a quién más recurrir ni dónde. Nadie los conocía, en fin. Y no me daba para la cuartilla y media que tenía que hacer cada semblanza. Wow. Y mientras yo seguía investigando y leyendo las crónicas y las cartas, en fin, una voz por dentro me estaba diciendo, hubo una vez un hada con la boca naranjada. Y yo, cállate. Y me seguía, hubo una vez un hada con la boca naranjada. Y yo, cállate, pero... Y tuve que escribir un cuento para mi hijo de un hada con la boca naranjada y sus dientes de ratón, para que me dejara en paz esa vocecita, ese sonsonete que traía yo ahí. Lo escribí y me dejó en paz y pude seguir con mis semblanzas de la Nueva España. Qué buenísimo. Mira, yo soy también, yo soy de la gente que ando con una idea. Ahí me están diciendo, Rafael Hernández, cuál es el título de María de Guadalupe. Muy interesante, gracias. Gracias. Se llama Nuestra Madre Eterna, la luz que guía a América. Es de Editorial Diana. Ok. O si gustan, pues se los mando yo. Contáctenme en mi perfil, se los mando. Ese es el original. Guadalupe la Virgen Florida, que es el mismo, nada más la edición. Ya la edición. Distinta. Estamos viendo tu Facebook. Exacto. Con todo gusto. Lo pueden contactar. Ese es también tu LinkedIn. Sí, ese es el LinkedIn. Sí, que nunca lo uso, pero sí existe ese. Sí, ese es el link. Ese es tu Facebook y el otro es el LinkedIn. Exacto. Ahí lo pueden contactar. Y estábamos pues viendo, y es la presentación básicamente inicial de este libro, que se llama México Embarrada de Historia Nacional, que tienen que tenerlo, ¿verdad? Porque es la otra manera, o la manera pues más indicada para aprender acerca de la historia. Una manera amable de contar la historia. Exacto. Entonces, qué bueno, o sea, créeme que ha sido tan rica para mí esta conversación, esta charla que hemos tenido este día en Iniciando la Noche. Te invito nuevamente cuando logres, porque veo que tienes una riqueza de escritor y sé que van a venir muchos más títulos, ¿verdad? Te invito, aquí es tu casa cuando quieras hacer la presentación de otra obra o cualquier otra cosa. Dice Carlos Eduardo Díaz, muchas felicidades, qué orgullo, que sigan los éxitos. Eso lo dice Beca Navarro. Pues aquí es tu casa, cuando quieras, solo dime, Meme, tengo esto, y yo con muchísimo gusto, pues las puertas de Iniciando la Noche están abiertas. Estamos viendo nuevamente tu Facebook, ¿verdad? Y una cosa, ¿dónde podemos, pues, la preventa, dónde es? Cuéntanos, la preventa de Embarradas La preventa, pues, directamente conmigo, por favor, si gustan aquí a mi perfil de Facebook, o si no, en el mail, aquellavoz@hotmail.com, y pues ahí platicamos. Ok, excelente, porque como les estamos diciendo, es preventa, ¿verdad? Me imagino que ya cuando salga la edición impresa y todo lo demás, pues se va a distribuir en los diferentes lugares donde la editorial los tenga bien distribuir y todo eso, sí, y de manera digital. Sí, yo espero que dentro de unas 3 semanas, porque ahorita apenas está entrando a imprenta, entonces es el tiempo que se tarda aproximadamente en imprimirse. Entonces ya en papel y tinta estará en unas 3 semanas, si todo sale bien. Excelente, ¿verdad? Entonces están todos invitados, definitivamente están todos invitados. Yo quiero el mío, dice ahí N. Irma. Mil felicidades, súper orgullosa de ti, de todos tus logros, dice Yoyis Rueda. Es que es mi esposa.
Ah, ok, no, pues entonces por supuesto que sí, que Sin comparta eso. ellas, ¿qué haría uno Sí. aparte de estar encerrado en un cuarto acolchonado con la camisa al revés? Exacto. Sí, yo creo que a todos nos ha tocado. Mira que yo sí la he tomado muy en serio. Pasé casi todo el año pasado sin salir. De hecho, pues iniciando la noche ha sido uno de las cosas que he comenzado a hacer en pandemia. Gracias a Dios, pues el próximo mes llegamos al primer año ya de iniciando la noche. ¿Verdad? Vamos a ver a quiénes traemos para celebrarlo todos juntos y todo eso. Dice Kili Navarro también, dice, yo Quiero quiero el el mío. mío. Excelente. Apartados. Vaya, excelente. ¿Verdad? Y aquí estamos, ¿verdad? Ha sido tan rico para mí, pues, a crear este tipo de ventanas a la gente. Para mí, pues, tú y como los otros invitados, pues, son gente totalmente interesante y de eso se trata realmente el programa, de ir conociendo a toda la gente interesante y todo su quehacer dentro de esta vida que estamos viviendo actualmente. Así que, como te digo, te vuelvo a invitar nuevamente cuando tengas otra obra o quieras presentarnos algún otro trabajo, pues las puertas de Iniciando la Noche están abiertas. ¿Alguna otra cosa que nos quieras decir ya para despedirnos? Pues muy agradecido por la invitación, Meme, tanto gusto. Te Igual, mando un abrazo muy grande. Que la gracias. distancia geográfica no sea impedimento para una amistad sincera. Y Gracias. pues a los que nos vieron, muchas gracias por el apoyo siempre, porque siempre lo digo, uno escribe por gusto, pero si nadie lo lee uno, no pasa de ser un loquito escribiendo para nadie. Es cierto. Entonces, un autor no leído, como decía Octavio Paz, pues es víctima de la peor censura, que es la indiferencia. Gracias por el apoyo. No, ya sabes, aquí estamos para ayudarte y para servirte. Y pues este ha sido Iniciando la Noche. Nos vamos súper complacidos también de haberte tenido esta noche por acá y nos vemos el próximo jueves con otro Iniciando la Noche. Esperamos también pues traerles invitados, si no habrá un tema a desarrollar para cada uno de ustedes. Así que están diciendo abrazos ahí en Abrazos Angélica, abrazos muy enormes para grande. ti también, Angélica, por darnos a conocer también a Carlos Eduardo. Así que nos vemos próximamente, el próximo jueves, aquí en Iniciando la Noche por SMX TV. Así que nos vemos, hasta la próxima.